Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que son las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión, es decir, ya lo vimos a esto en otro video anterior, donde me explica que una sucesión es un conjunto ordenado de números u objetos. Entonces, esto es un conjunto de números ordenado en la que cada término, salvo el primero, se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad fija. Multiplicando por una cantidad fija. Esa cantidad fija la vamos a llamar R minúscula y la llamamos la razón. Veamos este ejemplo de acá. Yo tengo el primer término, que sería A sub 1, el segundo término, que sería el A sub 2, el tercero, el cuarto y el último aquí sería el quinto. Acá como no hay nada, significa que esta sucesión, vamos a ir repasando, es finita porque conozco el primero y el último término de la sucesión. Y también puedo decir que n, que es la cantidad de términos que tiene esta sucesión, en este ejemplo vale 5. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces el primer término vamos a decir que vale 5 y vamos a encontrar esta razón. La razón es el número por el cual se multiplicó a este para obtener el del lado. Entonces, ¿por cuánto yo tengo que multiplicar al 5 para que me dé 15? Y acá está sencillo, yo al 5 lo tengo que multiplicar por 3. Y si al 15 lo multiplico por 3, me da 45. Y si al 45 lo multiplico por 3, me va a dar 135. Y si a este lo multiplico por 3, me va a dar 405. Pero ¿de qué forma podría encontrarlo yo? Como para que tengamos algo más rápido y no tenga que estar ni siquiera pensando, siempre voy a hacer un término dividido en el anterior. Entonces yo tendría que hacer el A sub 2 dividido en el A sub 1 y 15 dividido en 5, en este caso me va a dar 3. O si hago 45 dividido en 15, también me va a dar de 3, o sea que podría ser el tercer término dividido en el segundo. O sea, siempre hago un término dividido en el término anterior y eso es la fórmula para encontrar la razón. O sea que si yo quisiera encontrar la razón, podría agarrar cualquier término, por ejemplo el A sub 5, y dividirlo en el anterior, es decir, en A sub 4. Y eso sería, en este caso, 405 dividido en 135. Seguramente si yo resuelvo esa división me va a dar 3, que es lo que vale la razón en este ejemplo. N, recuerden que es la cantidad de términos de la progresión, en este caso progresión geométrica, ya lo pusimos aquí, lo repetimos, vale 5. Para que vayamos recordando, esta progresión es finita. Y cuando decíamos que una progresión era finita, cuando conocía o cuando tiene un primer término y un último término, ¿sí? Porque hay algunas que son infinitas cuando no conozco o no tienen un último término. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el término general. Recuerden que el término general de una sucesión siempre se simboliza con A sub n. Y en el caso de las progresiones geométricas, la fórmula, que también tiene una demostración, que en este caso me parecía, no tenía mucho sentido que veamos la demostración, pero sí pensar de que esto no es algo inventado, sí está probado sobre que para encontrar el término general en una progresión geométrica, siempre puedo hacer el primer término A sub 1 por la razón elevado a la n menos 1, ¿sí? Entonces, este primer término, recuerden que el R es la razón y el A sub n es lo que se conoce como el término general. Por ejemplo, se conoce el primer término de una sucesión o progresión geométrica, ¿sí? Me tienen que decir esto para que yo pueda utilizar esta fórmula de aquí. A sub 1, que es el primer término, me dice vale 5. Acá lo voy a poner como dato. Que el primer... Y la razón es R igual a 3. Entonces voy a poner que la razón vale 3. Encuentra una fórmula para encontrar cualquier término, ¿sí? Entonces me están pidiendo fórmula del término general. De ejemplos. Entonces yo acá ya adelanté un poco y puse lo que es la fórmula del término general. Voy a reemplazar, voy a decir A sub n es igual a sub 1, pero A sub 1 en este caso va a valer 5 por la razón, en este caso la razón vale 3, elevado a la n menos 1. Esta sería como una fórmula en general, ¿sí? Pero como a mí me dice de ejemplos,
Bueno, voy a encontrar cuál sería en este caso, para esta sucesión geométrica o progresión geométrica, el cuarto término. ¿Cómo lo encontraría? Y yo tendría que reemplazar en el lugar de la n por un 4. Entonces sería 5 por 3 a la 4 menos 1, sería 5 por 3 a la 4 menos 1 a la 3, sería 5 por, esto me da un total de 27. Y finalmente tendría que multiplicar 5 por 7, me da 35, me llevo 3, 5 por 2, 10 y 3, 13. O sea, me da un total de 135. Es decir, que el cuarto término en esta progresión vale 135. Hagamos el tercer término. Lo voy a hacer aquí. Voy a poner 5 por 3. Ahora el n en este caso vale 3. 3 menos 1. Esto es 5 por 3 a la 3 menos 1. 2, esto me da 9 por 5, entonces el tercer término o a sub 3, 5 por 9, me da un total de 45.